pedir perdón. Daniel ni siquiera había estado en Jerusalén cuando llegó Babilonia. Daniel no tuvo nada que ver con el pasado de lo que pasó con la nación de Israel. Tendríamos que retroceder mucho, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Dios le había prometido al pueblo de Israel que Él estaría con ellos. Pero Dios les pidió que guardaran sus mandamientos, sus preceptos y sus ordenanzas, que se lo repitieran a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que nunca se apartaran de ellos. Después de eso, de sacarlos de Egipto, Dios levantó más allá a David. David tenía el anhelo de construir un templo para Dios, no se lo permitió Dios porque David había sido sanguinario y entonces Dios le dijo que su hijo lo iba a hacer. Entonces Salomón edificó el templo y cuando Salomón dedicó el templo, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, dice que la gloria de Dios descendió sobre aquella casa de tal manera que nadie podía entrar. Y ellos estuvieron ofreciendo sacrificios para dedicar el templo, muchos sacrificios. Dios se agradó. Y Dios les dijo, entre todas las cosas, segundo libro de Crónicas 7:14, les digo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y clamaren y oraren y se arrepintieren de sus pecados y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. He aquí estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se haga en este lugar. Solo, dice el Señor, una condición, que nunca se olviden de poner por obra lo que yo los he mandado. Porque si ustedes se alejaren de mis caminos, entonces el postrer estado de este lugar va a ser peor que el primero. Y le dice el Señor, y yo los voy a esparcir por las naciones de la tierra, por los confines, los voy a mandar a cada uno de ustedes. Pasaron generaciones, la monarquía que estaba unida durante el reinado de Saúl, David y Salomón, por causa de apartarse de Dios e irse a la idolatría, entonces el reino se dividió. Y ya se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Una de las características es que la mayoría de los reyes del norte estaban dados a la idolatría, dados a Baal, a Acera, a los dioses paganos. Como consecuencia, entonces vino el reino asirio y se los llevó cautivos, los conquistó. Sin embargo, Judá se caracterizó porque se levantaban reyes conforme al corazón de Dios, como Josías. Y entonces por un rato se levantaba un rey conforme al corazón de Dios, al rato uno torcido y así otro se levantaba buscando el favor de Dios. Y ese va y ven, cuando finalmente los últimos reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios de tal manera que fue la gota que derramó el vaso y como consecuencia vino Babilonia y tomó o conquistó al reino de Judá. Allá por el año, los historiadores dicen que entre el año 605 y el 583. Para ese tiempo, entonces, la costumbre, la práctica de Babilonia, para que no se levantaran protestantes y hubieran manifestaciones, es que tomaba diferentes grupos y los mandaba a los confines de su imperio. Los mandaba a diferentes. Entonces Dios utilizó estas naciones o estos imperios seculares, alejados de Dios, para finalmente emitir el juicio que Dios había determinado sobre el pueblo si el pueblo desobedecía el mandato de Dios. Y ahí se encuentra Daniel viendo que Dios había cumplido su palabra sobre la nación de Israel como Dios lo dijo. Porque si es algo que usted y yo debemos de tomar en cuenta es que Dios es fiel a su palabra y la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. Usted puede confiar en la fidelidad, en la inspiración, en la revelación de la palabra de Dios. El fundamento firme que usted y yo tenemos es la palabra de Dios. Por eso a lo largo de la historia se han levantado reyes, se han levantado muchas personas para oponerse a la palabra de Dios. Por eso muchos quieren adulterarla. Por eso gobiernos como el gobierno chino está adulterando, creando su propia versión.
¿Y sabe qué están haciendo los cristianos en China? Los meten presos por estar estudiando la Escritura. Sí. Allá, como pueden, se comparten en papelitos, así los textos bíblicos. A veces les dan hasta 5 años de cárcel. En esos 5